Hola, muy buenos días, queridos participantes del programa de atención primaria psicológica, quien les saluda el profesor Gilmer Amaya a través de este espacio de Psicosanar Académico milaulas.com. Pues quiero compartir este material en pro del aprendizaje que debemos lograr en este primer módulo de nuestro programa APP, Estudiantes de Psicología, que tiene que ver con la parte de la entrevista psicológica. En primer lugar, pues tenemos que decir que la entrevista psicológica no es más que el primer encuentro, digamos, el primer diálogo que se va a dar entre el profesional de la salud mental, en este caso específico, nosotros los psicólogos, y nuestro paciente, dependiendo si vamos a abordar a un niño, a un adolescente, a un joven adulto o a un adulto mayor, eh, cuyas características de este primer encuentro van a ser sumamente distintas. ¿Sí? En la entrevista psicológica, lo que el profesional, o en este caso los psicólogos, queremos construir con nuestro paciente es la confianza, generar el rapport debido para que entre nosotros pues haya ese feedback en lo que pudiéramos ir evaluando, sobre todo las áreas de afectividad, lo que tiene que ver con la parte de sus sentimientos, ilusiones, su régimen de alimentación, la higiene de sueño y finalmente el estado emocional que pudiera tener esa persona desde la intervención o desde el punto de vista de la evaluación que queremos conseguir. La entrevista psicológica debe darse en un escenario digamos, donde pues nuestro paciente vaya a tener la plena convicción y la capacidad de interactuar con el psicólogo. Y este contexto de orden, de ambiente, de iluminación, de espacio, inclusive en la parte de los ruidos que se pudieran establecer, tiene que ir con lo que pues nosotros llamamos que es el setting desde el punto de vista psicológico. ¿Sí? Decíamos que en la entrevista clínica, desde el punto de vista psicológico, vamos a construir nosotros a través del rapport lo que pudiéramos percibir en nuestro paciente. Recordemos que en la parte de los sentidos, nosotros tenemos a través de la técnica de observación, de escucha activa y diálogo socrático, que ya están por ahí como términos del glosario del módulo 1, debemos construir en nuestro paciente lo que pudiera ser efectivo al momento de establecer una intervención en su necesidad o en el núcleo, a mí me gusta decir el núcleo de esa parte del conflicto emocional, desde el punto de vista actitudinal, sentimental, emocional, que vamos a abordar. Eh, Existen tres tipos de entrevistas desde el punto de vista psicológico, dependiendo del abordaje o las especialidades de la psicología que pudiéramos trabajar. No es igual hacer una entrevista, un abordaje, si estamos haciendo o estamos manejando un enfoque de la psicología clínica, al igual que la psicología organizacional, la psicología educacional, la psicología desde el punto de vista criminal o la psicología integrativa, como muy bien pues lo aceptan estas especialidades la Asociación Americana de Psiquiatría. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando vamos a hacer un abordaje desde el punto de vista de la psicología educativa u organizacional, se supone que nuestra intervención individual o grupal pues va a tener, digamos, unos sujetos, unos participantes dentro del proceso que vamos a iniciar, distinto a cuando estamos en la consulta individual atendiendo a un niño que debe estar acompañado por su representante legal o como si estuvieras interviniendo o estuviéramos evaluando a un joven adulto o a un adulto mayor. Una de las características que conlleva la entrevista psicológica es aplicar lo que es la técnica de observación, lo que es la técnica de la escucha activa. Se supone que nuestro paciente en este sentido va a estar confiando en nosotros, no solamente lo que se llama el verbatim o la narrativa desde el punto de vista del acontecimiento, la circunstancia o su estado emocional, que va a ser muy importante que el profesional de la salud pues determine en todo lo que es la compilación de datos.
en la toma de datos que van a estar reflejados en la historia clínica. Recordemos que cuando hablamos de entrevista psicológica es el primer encuentro que vamos a tener con nuestro paciente, y allí paralelamente vamos a ir construyendo lo que es la historia clínica. ¿Qué comprende o cómo se estructura en sentido general la historia clínica? Bueno, todos los datos de cuál es el nombre, el apellido, la edad, dónde está residenciado, el nombre de los padres, la escolaridad que tiene, por ejemplo, si estamos tomando la intervención psicológica de un niño o un adolescente, los antecedentes que desde el punto de vista familiar, desde el punto médico, desde el punto de vista psicológico pudiera tener ese individuo, ese sujeto que vamos nosotros a entrevistar, y el motivo de consulta, ¿sí? Cuando hablamos del motivo de consulta es referir el interés, referir cómo llega nuestro paciente en este caso al setting desde el punto de vista terapéutico. En estos primeros minutos pues hemos hablado entonces de qué comprende la entrevista psicológica, cuáles pudieran ser las características psicológicas, la diferenciación de si estamos en presencia de un abordaje, una intervención con un niño, adolescente, un joven adulto o un adulto mayor, si nuestra especialidad va a ser desde el punto de vista de la psicología clínica, de la psicología criminal, de la psicología organizacional, de la psicología desde el punto de vista educativo, porque de acuerdo a los protocolos que vayamos estudiando, pues va a ser sumamente distinta. En este primer bloque también quiero decirles que cuando hablamos de la entrevista psicológica, básicamente hay cuatro entrevistas que se pueden realizar a través de la elaboración de preguntas estructuradas, donde el psicólogo, en este caso, a través de ese diálogo socrático que va a establecer con su paciente, va a establecer algunas interrogantes de orden conductista. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? E ir indagando poco a poco hasta crear cada momento, cada instante, ese feedback entre el paciente y el psicólogo. Con los del encuentro presencial hemos hecho algunos ejercicios prácticos, sobre todo cómo dar la bienvenida a nuestro paciente en el setting digamos, psicológico, para ir rompiendo, digamos, ese miedo, ese temor, esa intriga, ese estado emocional con que llega nuestro paciente a nuestro espacio. Y eso tiene que ver con la bienvenida, la formalidad, el profesionalismo, quiénes somos, y sobre todo invitarlo a nuestro paciente a determinar que estamos para ayudarle, que estamos para escucharle y que estamos para servirle. Es muy importante, muchachos, que en esta primera fase de cómo se estructura una entrevista psicológica, le expliquemos a nuestro paciente el tiempo de duración de esta primera sesión. Generalmente yo sugiero que esta recopilación de datos, de información, reitero, tomando en cuenta lo que pudiera ser la primera parte de la historia clínica con esta entrevista, este diálogo, este encuentro personal o interpersonal que vamos a tener con nuestro paciente, se dé entre 45 a 60 minutos, de manera que nuestro paciente pueda también aprovechar el tiempo e invitarle en lo que pudiera ser la segunda parte de esta entrevista psicológica, ir individualizando y yendo directamente al núcleo del conflicto desde el punto de vista emocional, de pensamiento, de actitud, etcétera, etcétera, que pudiera tener nuestro paciente. En la práctica acuden a nuestra consulta y en este intervalo ya más o menos transcurrido unos 20-25 minutos más. Si hemos logrado ese rapport en nuestro paciente, se va a generar, digamos, un buen diálogo, y vamos a ir determinando para futuramente, al término de la entrevista psicológica, pactar o identificar los posibles núcleos del conflicto que vamos a atender en nuestro paciente. Esto es muy importante porque en base a ello nosotros finalmente, en esta primera entrevista, una vez tomado en cuenta los antecedentes desde el punto de vista familiar, médico, escolaridad y otras áreas que, dependiendo de la necesidad de nuestro paciente, pues vamos a tener que reflejar. Yo les digo que en estos encuentros, en este primer encuentro, es donde al final el psicólogo invita para ofertar lo que pudiera ser una intervención desde el punto de vista psicológico a nuestro paciente. Particularmente la experiencia que yo tengo ya
en el área de psicología criminal, en el área de psicología también, intervenciones de orden clínico, yo oferto al final de esta primera entrevista a nuestro paciente lo que pudiera ser, por ejemplo, un abordaje de psicoterapia breve y de urgencia, o lo que yo denomino los 4 o 5 encuentros, donde vamos a ir en búsqueda de la construcción de herramientas y trabajo desde el punto de vista de la psicoterapia integrativa, que yo establezco tomando en cuenta lo que pudiera necesitar el paciente. Más adelante les voy a compartir qué pudiera ser eso de psicoterapia integrativa, donde de acuerdo a la necesidad del paciente lo vamos a invitar para hacer un plan de intervención que tiene que ver incluida la evaluación psicológica, que es uno de nuestros módulos próximos, que comprende la evaluación psicológica, momentos donde vamos a tener que psicoeducar, explicar, por ejemplo, qué es un ataque de pánico o lo que pudiera ser algunos indicadores de depresión mayor o distimia que pudiera estar confrontando o estar enfrentando en este caso a nuestro paciente y que concurre con carácter de emergencia a nuestra consulta. Entonces, en términos generales, este primer material, este primer video, tiene que ver, reitero, con qué es una entrevista psicológica, las características de la entrevista psicológica, los tipos de entrevistas psicológicas, diciendo que se puede construir en base a preguntas estructuradas, semiestructuradas o libres, de acuerdo a ese feedback que consigamos digamos, con nuestro paciente. A mí me gusta trabajar esta última de preguntas libres, de manera de acercarme a lo que pudiera necesitar en todo caso nuestro paciente. En el segundo video vamos a complementar otros aspectos e invitarlos a participar, pues a desarrollar algunas tareas ya establecidas ahí en plataforma, y un pequeño video que les voy a sugerir de acuerdo a algunas pautas, que va a ser como una pequeña autoevaluación que vamos a tener.